Tengan muy buenos días todos. ¿Quiénes se han gozado en esta mañana? Amén. Viendo la obra del Señor, salvando a pecadores, algo que necesitamos recordar más a menudo, y ahora celebrando su resurrección. Cristo vivo está. Amén. Vamos a tener un tiempo esta mañana en el cual queremos abrir las Escrituras y dirigirnos al libro de 1 de Corintios capítulo 15 La meta mía es entonces poder estudiar estos pasajes del 1 al 23 y del 55 al 57 para ver el impacto, lo importante de la resurrección para nosotros hoy día. Qué privilegio tenemos, qué gozo es el poder abrir las Escrituras y juntos escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Miren cómo dice 1 de Corintios 15, versículos del 3 al 4, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vayamos a este glorioso Señor en oración. Señor, cantábamos hace unos minutos, unos segundos literalmente, acerca de tu gloriosa resurrección, oh Cristo. Cómo el Cordero venció, cómo lo que parecía victoria este pasado viernes santo, Señor, terminó siendo la muerte vicaria más importante de todo el universo. El Hijo de Dios muriendo por pecadores como nosotros. Pero qué glorioso es celebrar 3 días después que tú vives, que Cristo vivo está. Y te pedimos, Señor, que las verdades que tú tienes para nosotros en esta mañana alienten nuestros corazones. Y veamos, Señor, la practicidad, lo importante de abrazar y de entender la gloriosa y hermosa resurrección de Cristo de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, cuando llegamos a este pasaje que estamos estudiando, nos damos cuenta de que Pablo está argumentando con mucho detalle de los versículos 1 hasta el final del capítulo, unos 50 y algo de versículos, su defensa de la resurrección. Y esto es uno de los pasajes más claros y más específicos en lo que vemos a Pablo tratando de ayudar a entender a los corintios algo muy importante. Cristo realmente resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué Pablo toma tanto tiempo y dedica tanta escritura a defender este importante acto de la resurrección para los creyentes? Bueno, en ese contexto, Pablo estaba luchando con aquellos falsos maestros que querían literalmente dar de baja o no creer en la importancia de la resurrección, y tenían hasta cierto punto, querían escoger aspectos del evangelio que realmente son importantes y son poderosos y buenos, pero obviaban y ponían a un lado entonces la resurrección. En una ocasión vemos a Pablo en Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 32, cuando él se encontraba en Atenas. Pablo se encontraba en Atenas y él estaba predicando el glorioso mensaje de la resurrección. Y miren cómo dice el versículo 32, escuchen. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Desde aquel entonces siempre ha habido un rechazo o una falta de fe o falta de creencia a este glorioso evento en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo Jesús. Pero mis hermanos, no solamente tenemos que irnos a los antiguos pasajes de las Escrituras, podemos ver hoy día vemos como por ejemplo en los Estados Unidos se revela el panorama complejo sobre la fe y sobre lo que las personas piensan sobre la resurrección. Miren, en un estudio que hizo Lifeway, alrededor del 66% de los adultos afirman que los relatos bíblicos de la resurrección corporal de Cristo son completamente precisos, son ciertos. Sin embargo, estos datos esconden detalles importantes. Un grupo significativo, miren esto, entre el 20 y 23% no creen en la resurrección
y entre el 11 y 14 no está seguro si realmente estos eventos de la resurrección realmente sucedieron. Pero sigue diciendo aquí este artículo de Lifeway que hay algo que se esconde detrás de ese 66%. Y es que de ese 66% solamente el 48% profesa realmente entender que la resurrección es real y que Cristo resucitó de entre los muertos. Así que en un país de 300 millones de habitantes, el 48% únicamente dice creer que realmente este evento histórico fue real, que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso nos dice el vasto rechazo que hoy día tenemos hacia la resurrección. Y lo que Pablo nos va a ayudar a hacer en esta mañana, y lo que quiero hacer esta mañana es animar tu corazón, aquellos que creemos en la resurrección, pero también quizás tú que estás dudando y te encuentras aquí en esta mañana cuestionando o buscando al Señor, animarte con la palabra de Dios a ver cómo estos eventos son reales y tienen un impacto glorioso en tu vida y en mi vida. Así que lo que voy a hacer es esto: voy a recordarnos como creyentes lo esencial de la resurrección, la evidencia de la resurrección y la garantía de la vida eterna a través de la resurrección. Y es como si Pablo estuviera gritando y hablándole a su iglesia y a los corintios, diciéndole las siguientes palabras: Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, nuestra fe es segura y nuestro futuro está garantizado. Porque Cristo resucitó, nuestra fe es segura, mis hermanos, y nuestro futuro está garantizado. Vamos a ver entonces cómo Pablo comienza a defender este evento de la resurrección y la importancia que él mismo tiene. Miren conmigo los versículos del 1 al 4. Pablo dice en primer lugar: la resurrección es el corazón del evangelio. La resurrección es el corazón del evangelio. Miren cómo dice el versículo. Como dicen aquí estos pasajes, Pablo literalmente comienza a hablar en el versículo 3: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo comienza entonces a volver atrás a lo básico. Pablo le está recordando a ellos algo interesante. Él les predicó el evangelio a ellos en aquel entonces. Y el evangelio nunca debe estar separado de la realidad y de la verdad que Cristo resucitó de entre los muertos. Quizás nos preguntamos, ¿qué es el evangelio? Muchos lo sabemos, muchos necesitamos recordarlo. El evangelio, mis hermanos, significa buenas noticias. Y estas buenas noticias vienen a ser buenas noticias por las malas noticias en las cuales tú y yo nos encontrábamos. Dios, un Dios santo, poderoso, sublime, creó su creación de manera perfecta, sin pecado. Pero en Génesis 3 el pecado entró al mundo a través de la desobediencia de nuestro representante Adán, junto con su esposa Eva. Y ambos entonces nos han transferido a todos nosotros, la realidad de que nacemos pecadores. El salmista David dice que en pecado me concibió mi madre, queriendo decir, aun cuando estaba en el vientre de mi madre, ya yo estaba marcado con el ADN que decía pecador. Y este pecado, mis hermanos, merece el justo juicio, el justo castigo de un Dios 3 veces santo, el cual nos dice que la paga del pecado, la manera en que nosotros pagamos por ese pecado, es con la muerte. Pero Dios, como dice Efesios, que es rico en misericordia, no nos dejó a nosotros a la deriva, no nos dejó a nosotros lidiando solos con nuestro pecado y prestos y listos para sufrir las consecuencias justas de nuestro pecado, sino que envió a Cristo Jesús a morir por pecadores como tú y como yo. Envió a un redentor que cuando nosotros no podíamos pagar por esta gran deuda en contra de un Dios soberano, sublime, todopoderoso, creador del universo, Cristo entonces en la cruz del Calvario, un viernes
como el viernes pasado, allí en aquella cruz, al expirar y al decir, Padre, consumado es, tetelestai, he pagado, he hecho mi labor, he venido y he hecho lo que tú me enviaste a hacer en la cruz del Calvario. Cristo toma el pecado tuyo y el mío y lo clava en aquel madero. Y mis hermanos, es esta verdad la que tú y yo tenemos que recordar constantemente en el día a día. Debemos recordar el glorioso y hermoso sacrificio. Y noten, como aún en esa explicación breve del Evangelio, todos nosotros, incluyéndome yo, tendemos a quedarnos cortos, no completando la parte más importante, que es la resurrección. ¿A quién nos ha pasado? Que estamos compartiendo el Evangelio con un amigo, con un vecino y enfatizamos la gracia de Dios, el perdón de los pecados. Y eso es clarísimo en las Escrituras. Claro que sí, debemos enfatizar la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Pero nos quedaríamos cortos si nosotros no abrazamos la gloriosa realidad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y lo que Pablo está diciendo es, la resurrección es el corazón del Evangelio, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo está diciendo, yo recibí entonces un glorioso Evangelio de manera muy personal de parte de Dios mismo, y yo he pasado ese Evangelio a todos ustedes. ¿Y cuál es ese Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Pablo apunta allí a la soberanía de Dios al cumplir sus promesas a través de todos estos años, de todas estas generaciones. En Oseas capítulo 6, versículo 2, nos dice acerca de esta resurrección: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Un pasaje que apunta entonces a la resurrección. En Lucas capítulo 24, versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito, que él, Cristo, padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y lo que Pablo está diciendo es esto, mis hermanos. La resurrección es el corazón del Evangelio. La resurrección lo que hace es que completa el glorioso mensaje del Evangelio. Escuchen bien, el Evangelio sin resurrección es un evangelio incompleto. La resurrección no es añadirle algo, sino el corazón que completa y sella y da sentido al mensaje de la cruz. Sin la resurrección, el evangelio no es una buena noticia, sino una historia inconclusa. Así que lo que Pablo está diciendo es, al él comenzar a defender el evangelio, él pone una zapata, él pone un fundamento importante, y él está diciendo lo siguiente, algo muy importante: el evangelio, la resurrección, depende, necesita estar conectada al evangelio, porque es allí, en el mensaje de la resurrección, que Cristo entonces completa su obra hermosa y perfecta. En nuestra vida diaria, no olvidemos que así como la resurrección de Cristo completa el evangelio, mis hermanos, Dios también puede restaurar, puede hacer lo imposible. Su resurrección es prueba de que no hay dificultad ni situación difícil que Cristo no pueda resucitar. Y esto es muy importante, porque como adolescente yo crecí en la Iglesia Bautista Cristiana y yo vi a Félix Moreno caminar más lejos y lejos de Dios. Nuestro hermano que compartió el testimonio esta mañana. Y en el corazón incrédulo de cualquier ser humano, uno decía, oh Félix, ¿qué tan apartado estás? ¿Qué tan lejos te está yendo? Y hoy contenía mis lágrimas recordando que era ese jovencito que estaba en rebeldía contra sus padres y contra Dios, que hoy dice, mi vida es una vida nueva. ¿Por qué? Por causa de la resurrección.
Glorias sean dadas a Dios porque el Evangelio nos da esperanza. El Evangelio resucitó el corazón de Félix y hoy fue bautizado, fue pasado por las aguas bautismales por el poder del Evangelio, por el poder de la resurrección. Félix, yo celebro tu vida y a Tirsis también. Las glorias sean dadas a Dios. Pero es interesante que Pablo no solamente está diciendo, hey, Corintios, un momento, espérense un momentito allí. Algo muy importante. Miren, la resurrección, el corazón de la resurrección es el Evangelio. Pero en segundo lugar, Pablo comienza a decir, yo tengo evidencias de la resurrección. Y Pablo comienza a presentar las evidencias de la resurrección. Miren conmigo el versículo 5, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y Pablo comienza entonces a defender su argumento sobre la resurrección de manera legal. Recuerden que Pablo era un doctor en la ley. Pablo era muy conocido en las escrituras y también su posición que él tenía en aquel entonces le permitía discutir y hablar y presentar sus argumentos delante de las cortes, e incluso lo hace más adelante en Roma cuando él está defendiendo y presentando su causa por causa del Evangelio. Así que lo que Pablo hace es bien interesante, mis hermanos, porque él está presentando un punto de vista legal, el cual requiere probar un hecho ocurrido. ¿Y cómo se hace eso? Se requiere el testimonio de personas presenciales. Necesitan estar personas presentes que hayan visto y den entonces testimonio de lo que ha sucedido. Y Pablo, al escribir a los Corintios, estructura su argumento con una precisión, dicen algunos, jurídica. Es como un abogado que está cortando con un bisturí allí todas esas negativas o todas esas resistencias al Evangelio. Y él no apela a los sentimientos ni a las ideas filosóficas para defender el Evangelio. Él apela a los hechos. Presenta una lista de testigos oculares que vieron con sus propios ojos al Cristo resucitado. Y miren, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en estos eventos de la resurrección, muchas veces cuando recibimos los ataques filosóficos de otras personas de afuera que quieren cuestionar el Evangelio, muchas veces nos sentimos como medio desarmados y nos sentimos acorralados. Escuchen bien, tenemos argumentos bíblicos, lógicos y hasta jurídicos que dicen, sí, Cristo resucitó. Y eso es lo que Pablo va a hacer. En primer lugar, él dice, se le apareció a Cefas. ¿Recuerdan a Pedro? Ese líder impulsivo que negó a Cristo unos días anteriormente. Aquel que dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa de tú morir e ir a la cruz del Calvario. Yo iré contigo, yo te voy a defender. Y al final, cuando fue acorralado por algunos que los reconocían, él negó al Señor 3 veces como el Señor se lo había predicho. Y Dios, Cristo en su misericordia, se le aparece a muchos, a las mujeres en aquel entonces, como lo vemos en los evangelios de Juan y en los evangelios sinópticos, pero se le aparece también, dice aquí Pablo, a Pedro. Es como que Cristo quiere calmar con ternura el corazón de Pedro. Es como que tú ves cuando tú metes la pata y tú no quieres hablar con esa persona, pero esa persona te persigue y te busca y te dice, yo te perdono, yo te perdono. Cristo en su resurrección está haciendo eso con Pedro. Él se le aparece en persona y habla con él. Literalmente lo que está haciendo es pasando un paño tibio de aliento y de esperanza. Sí, Pedro, tú fallaste. Sí, Pedro, metiste la pata. Sí, Pedro, me negaste 3 veces, pero yo te amo. Pero yo te amo. Tú eres mío. Sigue diciendo a los 12 discípulos, aunque Judas no era parte de los 12 en este contexto aquí, ya que él mismo terminó quitando su propia vida. Esto representa al grupo apostólico que Cristo había instituido en aquel entonces. Y estos discípulos, luego que Cristo resucitó, nos dice el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19, que estaban escondidos
temerosos. Y miren cómo dice, alrededor de aquel día, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo, a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. Se le apareció a los discípulos reunidos, que estaban temerosos, pensando que ahora estos romanos van a ir detrás de nosotros también. Y si mataron a nuestro maestro, habrán también de eliminarnos a nosotros. Y Pablo dice: mira, yo tengo testigos. A Pedro se le apareció de manera visible, personal. A los 12 discípulos también se le apareció. Y Juan entonces corrobora estos eventos que está diciendo Pablo allí en estos pasajes. Y es impresionante, mis hermanos, el ver cómo en el paso de los años estos discípulos que cobardemente se encontraban en una habitación huyendo de los romanos, murieron cruelmente por causa del evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Pedro, Andrés, Tomás y otros murieron de formas crueles y dolorosas en lugares del antiguo mundo. Y Juan, aunque sobrevivió, fue torturado y exiliado por causa del evangelio. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es que estos hombres pasan de ser cobardes, huyendo de los romanos porque no saben qué van a pasar con sus vidas, eventualmente terminan muriendo crucificados, algunos de ellos hacia abajo, entregando su vida, nunca rechazando la verdad de que mi Salvador es el Señor de dioses y Señor de señores? Y por eso la espada fue traspasada a algunos de ellos. Por eso algunos fueron apedreados y tirados de altos lugares, otros torturados. ¿Qué explica todo esto? Pablo nos dice: la resurrección. Vieron al Cristo resucitado. En otras palabras, al enfrentarse ante el peligro y la dificultad, una cosa recordaban ellos: mi Cristo está vivo. Mi Cristo está vivo. Mi Cristo está vivo. Los discípulos no solo vieron a un cuerpo vivo, vieron una vida que les dio propósito, y por eso entregaron las suyas a ese gran Salvador. Pablo sigue diciendo, miren cómo sigue diciendo el versículo: a más de 500 hermanos a la vez se le apareció. Y esto es muy importante: a más de 500 hermanos a la vez, porque aquí Pablo está presentando un argumento legal diciendo: si ustedes tienen preguntas, en aquel entonces, claro está, vayan y hablen con estas personas. Hay más de 500 personas que fueron expuestos al Cristo resucitado. Pero sigue diciendo, se le apareció a Jacobo. Este Jacobo que habla aquí Pablo, dicen muchos allí, la mayoría de los comentaristas concuerdan con esta idea: este es el escéptico hermano de Jesús, que durante el ministerio de Jesús, en Juan capítulo 7, versículo 5, no creyó en Jesús. Jesús, el Salvador del mundo, aquel que había hecho todos esos milagros, todas esas grandes cosas, su hermano Jacobo, Santiago, no creía en Jesús, no siguió a Jesús. Pero es interesante que el pasaje dice aquí Pablo, se le apareció a Jacobo también. A Jacobo. Y Jacobo puede dar testimonio como una persona que no creía, de que ahora sí él cree, porque está viendo de cara a cara al Cristo resucitado. Y ¿saben algo, mis hermanos? Este mismo Jacobo que no seguía a Cristo terminó siendo un siervo clave en el desarrollo de la iglesia primitiva. ¿Y qué hizo esto? Al ver al Cristo resucitado, su vida fue transformada, su vida fue cambiada por causa de la resurrección. Y finalmente Pablo dice, se me apareció a mí, yo doy testimonio. Es como que Pablo, imagínense que está allí en su mesa de defensa
delante del juez y de los corintios que están mirando, la gran audiencia, y Pablo comienza a decir, miren, se le apareció a Pedro, Pedro, ven, siéntate allí en el banquillo de los testigos y cuéntanos acerca de Jesús, cómo lo viste. Los discípulos, lo voy a llamar uno por uno, siéntense allí y háblenos acerca de Jesús. Y luego dice, tengo más de 500 personas, no lo puedo traer a todos, pero vayan ustedes y pregúntenle ustedes mismos y sienta a algunos de ellos, quizás a las mujeres, a María Magdalena que estaban allá, que vieron el cuerpo de Jesús y lo vieron resucitado y todo eso. Y finalmente Pablo dice, ahora yo me voy a sentar en ese banquillo. Ahora yo tengo mi propio testimonio. En Hechos capítulo 9, el Señor se me apareció, yo siendo un perseguidor de la iglesia, Dios mismo, el Hijo de Dios, se me apareció a mí de manera personal y me tumbó de aquel caballo y cegó mi vista y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, diría Pablo, yo respondí con voz temblorosa, temiendo por mi vida, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, hay más evidencias, más que suficientes para corroborar que este Cristo sí resucitó de entre los muertos. Lo dice Charles Hodge, lo dice de esta manera, el testimonio de testigos creíbles que vieron el hecho sin contradicciones confirma históricamente una verdad más allá de toda duda razonable. Me gusta como él dice, más allá de toda duda razonable, sucedió, resucitó. Y me gusta como lo dijo el pastor Sugel Michelén el miércoles pasado. Estaba haciendo un conversatorio con el pastor Miguel Núñez en la IBI y el pastor Michelén decía lo siguiente, la tumba, la piedra de la tumba fue removida, no para que Cristo saliera, me encantó eso, no para que Cristo saliera, sino para que nosotros entremos y veamos que está vacía. Para que entremos y veamos que la tumba está vacía. Y Pablo está diciendo, hay evidencias, Cristo resucitó de entre los muertos. Pero ponte tú allí. Ponte tú allí en los zapatos de los apóstoles, de Pedro, de los 12, de los más de 500 hermanos, de Jacobo, de Pablo. Y tú mismo tienes tu propia historia de cómo Cristo ha resucitado tu vida. Como muchos de ustedes, como decía Félix y Atirsis, estábamos atados en las cadenas del pecado. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos continuamente manchados por la suciedad del pecado y nos sentíamos y estábamos espiritualmente muertos espiritualmente. Pero muchos aquí, sentados en esta habitación, en este salón, pueden reconocer que no somos lo que éramos antes. Hay un antes y después. Y tú y yo pudiéramos decirle a Pablo, Pablo, siéntame también allí en ese banquillo, porque yo tengo un testimonio que dar. Cristo también me ha resucitado, me ha cambiado. Pablo nos presenta las evidencias de la resurrección. Recuerden, en primer lugar, Pablo dijo, miren, Corintios, el corazón de la resurrección es el evangelio y les tengo que dar el evangelio como me lo dieron, así se lo paso a ustedes también. En segundo lugar, señores, yo tengo muchas evidencias que van a probar que Cristo resucitó de entre los muertos. Y luego Pablo, mis hermanos, nos da esta gloriosa verdad: la resurrección garantiza nuestra esperanza futura. Porque el evangelio es el corazón de la resurrección, y porque Él resucitó, como te lo acabo de comprobar, hay algo interesante. La resurrección te garantiza tu futura esperanza, tu esperanza futura. Miren cómo dice el versículo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no ha resucitado de entre los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego de los de Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo vendrán con Él en su venida. Acabo de cumplir 40 y se me está borrando la vista cuando estoy leyendo. Oren por mí. Literalmente me pasó eso. Comencé a leer, se me borró todo. Y es verdad lo que dicen. Déjame beber un chin de agua porque ahora sí estoy nervioso. Yo creo que me sé el resto del sermón. Présteme unos lentes. No, mentira. Pablo está diciendo, la resurrección es la garantía de esa promesa de que vamos también a resucitar con Él. Y en los versículos 13, 14, 15, 17 y 18, Él está diciendo, Él comienza entonces a darle peso e importancia a las cosas que sucederían si Cristo no resucitó realmente de entre los muertos. Lo que Pablo está diciendo es, miren, estamos en problema si Él no resucitó de entre los muertos. Porque si Él no resucitó, nuestra predicación y nuestra fe son en vano, son vanas. Él sigue diciendo, somos falsos testigos de Dios entonces, porque Él no ha resucitado. En el versículo 17, seguimos en nuestros pecados. De nada nos sirve, de nada nos vale entonces si Cristo no ha resucitado. Versículo 18, los muertos en Cristo están entonces perdidos. Aquellos que han muerto entonces, realmente no sabemos qué va a pasar con ellos. Pablo continúa diciendo, versículo 19, y si solo para esta vida nosotros vivimos, somos los más dignos de lástima, de pena, porque Cristo entonces no resucitó de entre los muertos, si así decimos decir. Me gusta como Tim Keller lo pone de esta manera. Él dice, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces tienes que aceptar todo lo que dijo. Si Él no resucitó de entre los muertos, entonces, ¿por qué preocuparse por nada de lo que dijo? La cuestión de la que depende todo no es si te gusta o no su enseñanza, sino si resucitó o no de entre los muertos. Y esto es glorioso, esto es hermoso. Porque Pablo luego, en el versículo 20, más adelante, luego que él presenta los argumentos negativos de lo que puede pasar si realmente Jesús no resucitó entre los muertos, dice estas gloriosas palabras, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y esto es hermoso, porque Pablo utiliza allí esta palabra primicias, utilizando un lenguaje que los judíos entenderían en ese contexto y las personas entenderían en ese contexto. Y era que en la siembra entonces, cuando ellos hacían una siembra, las primicias entonces eran una señal de que iba a venir más. Así que los primeros frutos que salían de esa siembra, entonces aquellos hijos de Dios se lo dedicaban a Dios. Y decía, mira, esos primeros recursos que están entrando no son míos, no son para mi familia ahora mismo. Yo voy a confiar que Dios va a enviar más frutos, va a enviar más recursos para proveer a nuestras necesidades. Así que las primicias eran esos primeros frutos que eran elevados y traídos delante de Dios. Un comentarista dice también que incluso la ondeaban hacia el cielo diciendo, bendito seas tú, oh Señor, por tu provisión, las primicias. Y lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo de entre los muertos es Dios ondeando las primicias de lo que habrá de venir. Ondeando a su Cristo, a su único Hijo, resucitar de entre los muertos y diciéndote a ti, a mí, así como levanté a mi Hijo, viene más fruto. Y cuando te toque a ti, también te voy a levantar de entre los muertos. También vas a tener la victoria, la bendición perfecta de estar conmigo por toda la eternidad en el cielo, adorándome por los siglos de los siglos. Y lo que Pablo está diciendo es, miren, la resurrección de Cristo es Cristo como Dios, como ondeando el aroma. Viene más, viene más. Y aunque este mundo sea tan difícil,
tan difícil de vivir y tan doloroso de vivir, la resurrección nos dice, llegará el momento. Llegará el momento. Como yo lo sé, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Pero quería cerrar, mis hermanos, con una gloriosa verdad que Pablo nos continúa diciendo. Miren el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice el versículo 22 y 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y lo que Pablo está volviendo una vez más a través de sus epístolas, él siempre hace esa conexión entre el Adán, representante de la humanidad que falló, y Cristo que fielmente obedeció al Padre y nos lleva delante de él, muriendo por nuestros pecados. Pero miren cómo él termina diciendo estos versículos. Porque cuando tú sigues leyendo el pasaje del capítulo 15, llegamos a esta poderosa verdad. Pablo ya ha demostrado que Cristo resucitó. Y nosotros también resucitaremos con él, dice él. Pero ahora Pablo describe dentro de muchos impactos y consecuencias acerca de la resurrección. Él se enfoca en una que es muy cercana a todos nosotros, que todos entendemos claramente. Y se encuentran en los versículos del 55 al 57, que están conectadas a la resurrección. La muerte es ciertamente dolorosa, es temida. Y sabemos que la tragedia recientemente de Yetse nos recordó cuán frágil, corta y desgarradora es la vida en este mundo. Aunque algunos de nosotros quizás no tuvimos personas cercanas que sufrieron allí, todavía existe como ese duelo nacional. ¿Le ha pasado? Se sentía aún en la Semana Santa. Aún el gobierno está tratando de lidiar con esto desde un punto de vista. Mis hermanos, eso tiene una respuesta. Ese pesar, ese dolor, ese quebranto que tú y yo tenemos, que vivimos, no fue la intención con la cual Dios nos creó. Él nos creó llenos de vida, con una relación perfecta con Él. Y Pablo, al comenzar a interactuar sobre la resurrección, él hace algo interesante. Él comienza a hacerle bullying a la muerte. ¿Usted sabe cuando un niño le hace bullying a otro? O cuando usted quiere hacerle algo a otro como hinchinchando, como decimos nosotros. Mi esposa no está aquí, ok. Tendrá que traducir qué significa hinchinchar. Hinchinchando. Pablo hace lo mismo, pero con la muerte. Y hay algo interesante, que hay cosas que uno le dice a sus hijos, miren, no molesten a fulano o no relajen con eso, ¿verdad que no? Porque eso es muy serio. Pero Pablo está tan convencido y está tan afianzado en su Señor, que él comienza a retar a la muerte. Sí, a la muerte misma. Ese sentimiento, esa realidad, ese dolor. Y él comienza a decir las palabras de Oseas capítulo 13, versículo 14, que literalmente dicen estas mismas frases, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, oh sepulcro, tu aguijón? Y él comienza a decirle, mira, ¿dónde están ustedes ahora? ¿Qué está pasando? Es como si Pablo le estuviera diciendo a la muerte, muerte, toda la vida nos has estado intimidando, pero esta vez se acabó esto ya. No nos vas a intimidar más. La palabra sepulcro dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? La palabra sepulcro que literalmente significa tumba, tumba física. Es una tumba real, un lugar donde la muerte entonces nos hace creer que ha triunfado. Y yo no quiero ser muy gráfico con el deseo de hacernos sentir mal, pero es la realidad porque todos experimentaremos la muerte. Pero para mí, cuando uno va a un entierro, lo más doloroso son esos últimos segundos donde el féretro o es bajado o es puesto en una lápida.
Es como que uno siente ese punzón de que cuando yo regrese a casa, ellos no van a estar ahí. Pablo mira la muerte y le dice, ¿dónde está tu aguijón? Me gusta como lo pone un autor, Jack Arnold. Él dice lo siguiente: la muerte es como una abeja con un aguijón. Así como una abeja solamente puede picarte una sola vez y luego se muere, así también el aguijón de la muerte. Es como que estas abejas han comenzado por causa del pecado a picar con su aguijón a toda la humanidad. Pero cuando llegaron a Cristo, no pudieron, porque al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y Pablo le está diciendo, el aguijón que ustedes tenían de poner a Cristo en una tumba allí, se acabó, se terminó, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Él vivo está. Y él termina diciendo, pero gracias damos a Dios por medio de Cristo nuestro Señor, que nos da la victoria por medio de su resurrección. Así que mi hermano, cuando tú y yo estemos enfrentando la dolorosa realidad de la muerte, ciertamente lloremos, ciertamente suframos por causa del pecado, ciertamente será difícil, pero por causa de la resurrección, al igual que Pablo, le decimos de cara a cara, tú no tienes influencia sobre mí. Es más, como han dicho algunos, la muerte es una entrada a mi vida eterna. Es una entrada a mi vida eterna. Yo quisiera terminar abrazando esta pregunta y respuesta de nuestros hermanos pentecostales, entendiendo de que Cristo vivo está. Y nuestros hermanos dicen, ¿quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, oh Padre, tú resucitaste entre los muertos a tu Hijo Jesús. Y celebramos que tú vives. Celebramos, oh Cristo, que tú venciste a la muerte y al pecado. Y ahora todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús disfruta de una gran realidad, de una hermosa realidad. De que cuando tú vengas, nos resucitarás también contigo. Oh Señor, gracias por tu palabra. Si hay alguno aquí que no te conoce, Señor, y no entiende y no ha abrazado esta gloriosa y hermosa promesa, yo te suplico que tu palabra penetre su corazón y le haga entender con amor su necesidad de un Salvador, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.